está dando información falsa, vamos a decirlo de esa manera. Si no le gusta que yo le diga a Evo Morales mentiroso, entonces digamos que en esta ocasión Evo Morales está diciendo una información que es falsa y yo le voy a decir por qué. Y en ese sentido es que yo quisiera que en este programa en particular, aquellos que no están de acuerdo conmigo, que son muchos, de acuerdo a la reacción en Twitter, porque en Twitter me ha sido una reacción muy negativa la que he recibido con respecto a mis afirmaciones, yo quisiera que ustedes me pudieran llamar y me pudieran decir por qué es que yo no tengo la razón. Yo le voy a dar aquí elementos concretos, yo quiero que usted me los refute. Y si nadie llama, y si nadie llamara, mi querida Donatella, yo te voy a pedir a ti, que siempre estás de acuerdo conmigo, que trates de hacer un ejercicio de abogada del diablo y que me preguntes y me hagas cuestionamientos que hayan quedado no claros o que me repreguntes para tratar de debatir los puntos que yo voy a decir y en pocas palabras que trates de ser el abogado del diablo para ver si así trato de reafirmar el sentido que estoy tratando de hacer aquí en esto. ¿Cómo ves? Me parece muy bien, vamos a hacerlo. ¿Por qué no repetimos el número del teléfono al 1? Al 1-786-467-8213, 1-786-467-8213, o desde Caracas el 212-210-5087. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. ¿Por qué yo afirmo y estoy seguro que la información que Evo Morales está dando es falsa? Ok, primero déjeme le doy algunos elementos. Y desde qué posiciones de la que yo estoy hablando. Yo estoy hablando como alguien que ha sido periodista internacional durante ya más de 16 años, uno. Dos, tengo conocimientos de relaciones internacionales, no solamente por la experiencia que tengo como periodista internacional, sino que encima mi formación es precisamente la de relaciones internacionales, puesto que tengo una licenciatura en estudios internacionales. Aparte, soy piloto aviador y tengo una opinión al respecto desde mi punto de vista como piloto aviador y aparte, pues soy periodista y también tengo elementos desde el punto de vista del periodismo. Así es que yo creo y me considero alguien, para al menos moderadamente calificado para opinar de este asunto. Bien, vámonos desde el principio. Yo creo que vamos a empezar desde mi punto de vista como piloto. Bueno, la historia es que Evo Morales viajaba de Moscú de regreso a La Paz y que en ir en pleno vuelo los territorios de Portugal, de Francia y de España le impidieron volar por arriba de sus espacios aéreos, que porque se pensaba que podría traer a Edward Snowden, este filtrador, filtrador de información de Estados Unidos que está refugiado en el aeropuerto de Moscú. Yo creo que usted esa historia ya se la sabe toda. Ok, ¿qué es lo que pasa cuando un piloto de una aeronave va a volar? Lo que el piloto hace es que él, por medio de la computadora o por teléfono, con las autoridades aeronáuticas, desde tierra, puede ser desde su habitación del hotel o desde el aeropuerto, típicamente desde el aeropuerto, un poco antes de despegar, él pone su ruta de vuelo. Él dice, yo voy de Moscú a La Paz, Bolivia, y esta es la ruta de vuelo que yo quiero tomar. Él la mete la ruta y al paso de 5 o 10 minutos las autoridades aéreas le regresan el permiso, como metió o con modificaciones. De tal manera que para cuando despega el piloto ya sabe exactamente qué ruta es la que se le asignó. Ahora, es muy normal que durante el vuelo haya cambios de ruta. Es muy, muy normal. Normalmente no son cambios demasiado drásticos en la ruta, demasiado largos en tiempo ni en distancia, pero sí, ciertamente siempre hay modificaciones. Ok, otro elemento, vamos a hablar de otro elemento más. El avión que vuela el presidente Evo Morales es un Falcon 900, es un avión ultra moderno, es de lo más grande que hay en jets ejecutivos, porque es un avión ejecutivo, pero es un avión que cruza el Atlántico. Es un avión que puede volar de Moscú a Nueva York sin ningún problema y digamos que también puede volar de Moscú muy probablemente a Cuba, por ejemplo. Tranquilamente puede hacer esa ruta ese avión. Es un avión con mucha autonomía. Europa es un continente demasiado pequeñito, amigos, es demasiado pequeñito.
En la ruta de vuelo, por lo que yo puedo alcanzar a saber, porque no hay mucha información al respecto tampoco, pero la ruta de vuelo iba a ser Moscú-Canarias. La distancia entre Moscú y las Islas Canarias, que pertenecen a España, es una distancia de menos de 3.000 kilómetros. Menos de 3.000. El avión del presidente Morales tiene una autonomía de más de 10.000 kilómetros. Cruza el océano. La distancia entre Moscú y Canarias son 3.000. Es una tercera parte de lo que ese avión puede volar. Primer punto. Segundo punto. Vamos a suponer que fuera cierto que no le habían permitido al avión sobrevolar España, ni Francia, ni Portugal. ¿Usted sabe qué área, qué tamaño tienen esos tres países juntos para un avión como el del presidente Morales? El presidente Morales puede hacer, el avión de ese presidente Morales puede hacer ese rodeo, en caso de que fuera cierto, puede hacer ese rodeo absolutamente sin ningún problema, pero sin ningún problema. El área de esos tres países es una fracción de, vaya, no tengo el dato exacto, pero no puede ser mucho más grande, digamos, que Ecuador, tal vez, o que Bolivia, o un pedazo de Brasil. En cualquier caso, es nada. Vamos a suponer que al avión despegando de Moscú le dice no pasas por suelo europeo, se acabó. Bueno, no hay ningún problema, te vas hacia Asia o hacia América del Norte. No tendría ningún problema en lo más mínimo. Ahora, para cuando supuestamente, vamos a suponer que despegó de Moscú, ese avión despega de Moscú y ya en una hora de vuelo o menos ya está sobre Europa. ¿Sí? Así es que para cuando a él supuestamente le dijeron que no podía volar por ninguno de estos tres países, el señor apenas llevaba una hora de vuelo, o menos, o menos. Entonces tenía combustible absolutamente de sobra. Eso es para empezar. Ahora, ya como periodista, yo le voy a decir a usted, bueno, otra. Evo Morales, el canciller de Bolivia, es el que empezó a dar las declaraciones de que no los dejaron volar por estos países. Qué pena, pero no puedo yo pronunciar el apellido del canciller de Bolivia porque no lo puedo pronunciar. Soy disléxico y es muy difícil de pronunciar para mí, pero es el canciller de Bolivia. Ahora, ellos dijeron que por tanto tuvieron de emergencia que aterrizar en Austria, en Viena. Y por alguna razón dieron ellos la grabación de donde estaba la comunicación con la torre o con el centro de control de Austria. Y la grabación está en YouTube. Tengo Y de ese hecho audio yo aquí. la tuiteé hoy en la mañana. Tengo ese audio aquí. Ahí está el audio. Bueno, muchas gracias. Yo lo invito a usted a que escuche el audio, por favor. Desafortunadamente usted tendría que saber inglés para escuchar, para entender el audio, porque no lo vi transcrito yo. Pero es perfectamente entendible en inglés si usted maneja el inglés. Ahora, en esa grabación, en ningún momento hay ninguna emergencia, en ningún momento hay absolutamente ningún sentido de emergencia. Hay un sentido de precaución. El piloto del avión presidencial de Evo Morales sí dice, tenemos una falsa indicación de combustible y quisiéramos aterrizar por precaución. Eso es lo que él dice, por precaución. En el lenguaje aeronáutico, precaución significa absolutamente nada. No tiene ni siquiera incita a una urgencia por parte de las autoridades aeronáuticas. Es más, él pudo haberse guardado el término precaución y nada hubiera cambiado. O lo pudo haber usado 2 veces y tampoco nada hubiera cambiado porque el término precaución no significa absolutamente nada en el lenguaje, en ningún sentido de urgencia en el lenguaje aeronáutico. Pero aún así, el piloto lo dice, precaución. Es más, el centro de control de Austria le pregunta al piloto, ¿usted necesita alguna asistencia? Y dijo, no, simplemente tenemos este asunto de la indicación de combustible y quisiéramos aterrizar por precaución. Él no habla de que le falta el combustible. Él lo que dice claramente es que tiene una indicación falsa, es decir, que él no puede confiar en lo que su indicación le dice. Él no habla en ninguna manera que tiene poco combustible, ni tampoco dice que está con alguna situación apremiante. Simplemente es una conversación normal entre una torre de control, un centro de control y un piloto, que el piloto dice
que tiene un problema de indicación que quisiera aterrizar por precaución. Oye, Alberto, una consulta. Dime. Aquí fungiendo de abogado del diablo como me instruiste con instrucciones Sí. precisas. Sale de Moscú y tiene necesariamente que pararse en Austria porque no confía en la lectura del combustible. Pero después entonces, una vez que sale de Viena, se ve, también aterriza en las Islas Canarias, creo. Sí, pero eso ya después de que despega de Viena. Ok, ¿por qué tendría que pararse en las Islas Canarias si tiene combustible o después de haber repostado combustible, después de 14 horas de haber estado parado en Viena, necesita pararse otra vez? ¿Será que están perdiendo combustible? No, 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 puede ser simplemente por precaución. El salto de Canarias hacia Brasil, que fue el siguiente, es un salto bastante largo, bastante amplio, y hay muchos pilotos que son simplemente conservadores. Eh, y, y entonces, pues yo creo que debe haber sido más por precaución del piloto. Ahora, yo creo que debe ser más que eso, simplemente por ser conservadores en el combustible, porque, de nuevo, del continente europeo hacia Brasil es una distancia bastante larga. Es mucho más lejos de Europa a Brasil que de Europa a Estados Unidos. Claro, y Entonces eso es un tramo mucho más largo. y Entonces podría seguramente es por sobrepasar precaución. sobrepasaría los 10.000 kilómetros de autonomía que tiene el Falcon 900. Muy probablemente, muy probablemente. En todo caso es por conservación, por ser conservadores. Muy probablemente puede ser por comodidad de los propios pasajeros. Hay que recordar que es un avión, pues un avión ejecutivo, pero es un avión en el que tampoco te puedes estar caminando mucho ni nada. Entonces, para no hacer los trayectos muy largos, seguramente no tiene cama, no tiene nada de eso. Entonces, seguramente pueden ser consideraciones de ese tipo. A mí no me parece nada raro en lo más mínimo. Ok. ¿Ok? Como piloto. Ujú. Ahora, sí pareciera, sí me queda claro que la parada en Austria es una parada, por lo que yo puedo leer entre líneas en las transcripciones o en la grabación, sería una parada que no estaba originalmente establecida, porque para que él le diga queremos aterrizar, porque por precaución, quiere decir que la parada de Austria era una parada que a mí me dice que era una parada que no estaba en el plan, pero en ningún momento el piloto dice que está en una emergencia o que viene en una situación apremiante para nada. De hecho, la plática, las conversaciones son bastante normales, bastante regulares, diría yo. Él dice, de nuevo, que tiene un problema de indicación de combustible, pero no habla de que no lo dejaron volar por cierta parte, ni en lo más mínimo dice, se refiere a ese respecto. Ok, hasta ahí por el lado de piloto. Ahora, vámonos por el lado de algo más de análisis y de periodismo. Fíjese usted, vamos a suponer, ¿cuál sería la motivación? ¿Qué motivación podría tener cualquiera de estos países, Francia, España, Portugal, de no dejar de volar por su territorio al avión donde presuntamente vendría Edward Snowden? ¿Para qué? ¿Qué buscan conseguir? ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? Déjeme le digo más. ¿No sería de acaso más lógico pensar que en todo caso le ordenaran aterrizar inmediatamente para ir a arrestar al señor Snowden? ¿No le parece a usted eso que fuera más lógico? ¿Sabes qué? Sospechamos que está Snowden ahí, te ordeno que aterrices ya, en París, en Madrid o en Lisboa o en donde sea, porque queremos inspeccionar tu avión, porque si está ahí lo vamos a arrestar. Digo, porque si el señor es perseguido por la justicia, eso pareciera lo más lógico. ¿Qué Ciertamente. lógica hace que no le permitan volar por el territorio de ese país? ¿Para qué? ¿Para que se vaya a dónde entonces? ¿Que se regrese a Moscú? ¿Para qué? Se va a regresar a Moscú a lo mismo. Entonces, ¿cuál era el asunto? O sea, dime si estoy mal en mi lógica, por favor, Donatella. No, no me parece que estés mal en tu lógica. Sin embargo, de repente Evo Morales se encuentra correteado por toda Europa. Fuera de aquí, fuera de aquí. No te queremos por aquí porque la noticia que tenemos es que está Snowden en tu avión. Mi pregunta es, em, un personaje como Evo Morales, ¿realmente metería en su avión a un personaje como Edward Snowden? ¿Qué clase de beneficio le puede traer para Bolivia Bueno, cargar con un personaje así que más o menos en este momento huele como si hubiera pisado la que hace el pollo? bueno, ese es otro punto del cual me voy a referir un momento más. Pero por lo pronto, volvemos a lo mismo. ¿Cuál sería la intención para que un país de Europa no le va a permitir
al avión de un presidente de Bolivia no volar por su territorio? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué va a conseguir con eso este país? ¿Qué? ¿Que aterrice en dónde? ¿Que vaya para dónde? ¿Qué no se supone que en todo caso, reitero, lo que se buscaba era detener a Snowden? Pues entonces lo más fácil era, ¿por qué no aterrizas de una vez y aquí lo arrestamos? Entonces no tiene sentido en lo más mínimo este asunto. Ahí hay algo que Dos, no, alguien no está diciendo ninguna de las dos partes, tanto bueno, Europa como Bolivia. Hay alguien que no está diciendo un trozo de información que hace que todo lo demás sea ilógico. bueno, déjame te digo una cosa. Ujú. Y aquí lo voy a leer yo. Por lo pronto, Francia, en voz de su canciller, ya dijo que ellos jamás rechazaron el permiso de volar del avión de Evo Morales. Simplemente dicen que no lo hicieron. Y yo reiteraría, ¿por qué no decirlo? Si lo hicieron, ¿por qué no hacerlo? Y España también ya negó que España ya negó que no, que haya sido, ya negó que no le haya dado el permiso al avión de Evo Morales. Ya también lo negaron. Ellos dijeron que no Ups. pasó. Dime. ¿Y entonces significa que son alegaciones inventadas por alguien de parte de Bolivia? Bueno, es que ese es el punto de mi alocución, Donatella, que Evo Morales está dando información falsa o simplemente está diciendo mentiras absolutas. Pero ¿con cuál Porque objeto? ¿Para qué querría mentir en forma tan grosera y tan fácilmente comprobable? bueno, no sé, eso es lo que podemos explorar un poco más adelante, tal vez lo podamos explorar un poco más adelante tú y yo, pero por lo Wow. pronto eso es, vaya, de nuevo, yo te estoy poniendo los elementos Ujú, ujú. para ver si podemos los dos o si estás de acuerdo conmigo en que al final de los elementos no podemos más que decir y que discutir que el señor Evo Morales está diciendo mentiras. No, sí, estoy muy interesada en seguir escuchando tu análisis, porque Bueno, pues ahí lo tenemos. Déjame, ujú, aquí está, aquí tengo lo que dijo el canciller de España a este respecto. Porque podemos decir, vamos a suponer que España está diciendo mentiras, pero la pregunta es ¿para qué y por qué? ujú. Y diría mentiras. Este es del Mundo. Margallo niega que se prohibiera a Morales volar a España. Dice el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha asegurado este miércoles que España en ningún caso prohibió al presidente boliviano Evo Morales aterrizar en territorio español y que tampoco es verdad que solicitase registrar el avión. No es verdad que España pidiese permiso para registrar el avión y tampoco se le ha impedido volar, ha señalado el ministro en declaraciones a los medios antes de la presentación en Madrid de la revista Atalayar. Según Margallo, no hubo prohibición, sino que el gobierno español dio una autorización para que Morales hiciera escala en las Islas Canarias, pero el avión no aterrizó en el plazo previsto, sino que se desvió a Viena. Ah, Ah, Posteriormente, ha proseguido, se solicitó una ratificación de dicha autorización que ha producido a primera hora de esta mañana. Nosotros nos comprometimos a confirmar la autorización a las 9:30 y se ha producido a las 9:29, es decir, con un minuto de adelanto sobre el horario previsto y si ha habido dificultades posteriores, ha sido como consecuencia de autorizaciones para sobrevolar espacios aéreos que no son el español, indicó. Desde Berlín, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado artificial el debate generado sobre el caso. ajá, ajá. Ahí está, artificial. Es lo que te digo, desde el punto de vista de las autoridades españoles, el señor nunca llegó. Ahora, dime una cosa, desde el punto de vista aeronáutico nuevamente, ¿qué diferencia hace en el momento en que se supone deba aterrizar o no para la vigencia o no de un permiso de aterrizaje? Yo Se sí, vence, se se vence. vence. Si tú no, se vence. Se vence. Si no te, si tú tienes que, se vence o tú tienes que modificarlo. El piloto, a la hora de hacer una desviación del plan de vuelo, tienes que avisarlo y entonces el plan de vuelo se cancela el resto. Ok, eso en teoría porque implicaría que entonces el avión sufrió algún tipo de Es desperfecto, exactamente. accidente o se Eh, estrelló, Dios los guarde, etcétera, etcétera. Exactamente, Oh, exactamente. Entonces acá, de sí, no. acuerdo a lo que dice el canciller de español, simplemente el avión nunca llegó a Canarias. Ellos lo estaban esperando en Canarias y nunca llegó. Ahora, aquí es donde yo pongo esto sobre la mesa.
Ya, ahí están las declaraciones del canciller de España, ahí están las declaraciones de Mariano Rajoy. El canciller de Francia ya dijo lo mismo. Y Ajá. Evo Morales está diciendo otra cosa. ¿A quién le creemos? Esa es excelente pregunta, porque el nivel de peso es una opinión de un presidente contra de funcionarios de gobierno. Bueno, Entonces, la tendencia sería, en teoría, a que se le creyera más a un presidente que a un funcionario. no sé, no sé. Yo creo que más bien deberíamos de poner quién tiene motivaciones para qué, Ajá. ¿no? Porque ahora yo te digo esto. Ujú. Yo les digo a estos señores, mi querido público, eh, sobre todo Francia, pero también España, pero sobre todo Francia y Europa en general, ¿usted acaso se cree o se traga que Estados Unidos es querido en Europa? En No. lo más mínimo, y mucho menos en Francia, mucho menos en Francia. Seguramente, tal vez España en la época de Aznar, porque ahora no me parece a mí. Es más, Rajoy fue el que sacó al ejército de Irak, del ejército español. Es más, si no fue Rodríguez Zapatero, de hecho, fue Rodríguez Zapatero. El presidente que apoyaba a Estados Unidos era Aznar, ya después ya no. Europa típicamente después de la Segunda Guerra Mundial ha sido bastante antagónica con Estados Unidos, específicamente Francia. Yo Y no sobre todo puedo, ahora, peor cuando ya se enteran que los están espiando, francamente. bueno, ese es otro punto muy bueno, ese es Ajá. otro punto excelentemente interesante también. Seguramente en cualquier época después de la Segunda Guerra Mundial y más ahora, donde sobre todo Francia, que está pidiendo suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se va a sujetar a algo que le diga a Estados Unidos de que no dejes volar el avión de Evo Morales sobre tu territorio. Seguramente, ¿en qué cabeza cabe que una cosa así pueda suceder, por favor? O Ujú. sea, a mí me parece más fácil que el gobierno de Cuba o el gobierno de Venezuela acepten una indicación de tal caso de Estados Unidos que Francia, y se los digo en serio. Son Sí. países que son totalmente antagónicos a Estados Unidos. Es más, yo te aseguro que Estados Unidos ni siquiera tendría las agallas de poder decir algo porque saben que les va a colgar el teléfono, Claro. para empezar. Y más en una de estas, en la que Estados Unidos quedó totalmente al descubierto acerca del plan de espionaje, como tú bien sabes. Entonces, la historia no hace ningún sentido, no tiene absolutamente ninguna lógica. Por más que lo pienso, no tiene ninguna lógica para nada. ¿Qué te parece si consideras el siguiente panorama? Como Hugo Chávez falleció, el ALBA está perdiendo protagonismo porque Hugo Chávez era The Great Pretender, era el que siempre traía a colación el ALBA y todos sus países y todas las situaciones que produjeran sus países. Y ahora el ALBA está como disminuida o le han bajado 2 al volumen del ALBA. ¿No será algo así como publicidad gratis? Mira, yo no me atrevo en este momento a tratar de interpretar qué es la motivación del presidente Evo Morales. Yo sí puedo decir y podemos afirmar que Evo Morales, como lo era Hugo Chávez, eran políticos. Primero que nada mira, déjame lo pongo esto en este contexto. Primero que nada son políticos. Y yo no le creo nada a ningún político jamás, para empezar. Y Evo Morales en particular, y también el fallecido Hugo Chávez, o como Hugo Chávez, eran políticos muy dados al sensacionalismo y muy dados al escándalo. Ujú. Y no es la primera vez que Evo Morales lanza acusaciones inflamatorias absolutamente sin ninguna prueba. No es la primera vez, qué pena, pero ya al lobo se le conoce por sus aullidos. Y a Evo Morales, qué pena, pero no es la primera vez que lo hace. Ahora, Correcto. de nuevo, que enseñe la prueba. La única prueba que él enseña es la grabación de la Torre de Austria, que es de lo que ya hemos hablado y donde no enseña absolutamente nada. Yo la tengo aquí, no sé si a lo mejor podemos escuchar un trozo. ¿Te Escúchala y sirve? sobre todo ahí donde él dice, ponla, dura 2 minutos nada más. Exacto. Por lo menos la parte donde ya queda claro que el aeropuerto le pide si necesitan asistencia, ellos dicen que no. Vamos a ver si logro que esto funcione Por favor. correctamente. Ahí va. Combustible. Ahí está. Escuchen ustedes esta comunicación que logramos para usted entre la Fuerza Aérea 001, el FAB 001 y la Torre de Control de Austria. Escuchen un poquito, por favor.
Bravo 001, good evening. Information Whiskey, expect ILS runway 16. Information Whiskey, ILS runway 16, Foxtrot Alpha Bravo 001. And do you need any assistance? Foxtrot Alpha Bravo 001, do you need any assistance upon landing? Not at this moment. We need to land because we cannot get a correct indication of the fuel indication. So, as a precaution, we need to land. Foxtrot Bravo 001, Russia, continue on present heading as a vector 40 approach, descent flight level 90. Ahí lo tiene. Ellos Ahí lo dicen tienes. que no- Ahora, no ahora que lo vuelvo a escuchar, me queda clarísimo que efectivamente el piloto, en este caso Evo Morales, está claramente haciendo una enmienda a su plan de vuelo, porque me parece a mí que estas comunicaciones son las primeras que tuvo con el control de Austria después de que él pidió el cambio, porque la pregunta que le hace el controlador de ¿necesitas alguna asistencia? Me indica a mí por mi experiencia, es una pregunta en el sentido de ¿por qué estás haciendo este cambio? ¿Qué está pasando? Es decir, no tenemos no tenemos el resto de la conversación, pero la reacción del controlador al pedir la asistencia me hace a mí pensar como piloto que el controlador está reaccionando a algo inesperado. Y lo inesperado sería el cambio de plan de vuelo. Y ahí es donde, entonces, lo que no tenemos en la parte donde el piloto pide el cambio de plan de vuelo, pero sí tenemos la parte donde el controlador le pregunta por el cambio de vuelo. Por eso le dice, ¿necesitas alguna asistencia? Y le contesta el piloto, no, tenemos una indicación y necesitamos aterrizar por precaución. Ahora, fíjate lo que te voy a decir, Donatella, que me estoy reflexionando en este momento mientras hablo con ustedes, querido público. Si hubiera habido un cambio de vuelo, de rechazo de volar por los países que se mencionó, las autoridades de Austria aeronáuticas ya estarían enteradas. ¿O sí? Absolutamente que sí, ya estarían enteradas. Porque las autoridades, quien hubiera rechazado el famoso no volar por los países, hubieran sido las propias autoridades aeronáuticas de cada país por medio de cambios del plan de vuelo. Simplemente. Sí, yo como autoridad aeronáutica te digo, ¿sabes qué, Morales? No quiero que vueles por mi país, así es que ahora te desvío por esta otra ruta. Entonces te cambian el plan de vuelo, se hace la forma de un cambio de plan de vuelo. Y en ese momento, todas las demás partes involucradas saben que hay un cambio de plan de vuelo. O sea que si se está dando por enterado de parte del piloto boliviano, es que para él es una sorpresa porque él tiene frente a sí el plan de vuelo original. Exactamente, para el controlador de Austria, el señor iba para donde iba, no sé a dónde iba, pero iba para otra parte, él lo tiene en su pantalla. Entonces se les ocurrió en la mitad del vuelo, no, vamos a bajarnos en otra parte, vamos a pensar en alguna otra cosa. Eso es lo que yo puedo, por lo que alcanzo a escuchar y a interpretar en mi experiencia como piloto, eso es lo que yo te puedo decir. Porque por eso el austriaco le pregunta qué es lo que pasa. Porque si ya supiera, si hubiera sido un cambio de plan de vuelo hecho en tierra, el controlador de Austria ya lo sabría. ¿Quieres volver a escuchar? Si quieres tú, si hace falta. No lo sé, no, yo creo que a mí me queda totalmente claro, a mí me queda absolutamente claro. Ok, para adelante. Porque si fuera un cambio de vuelo generado en tierra, el controlador de Austria ya lo sabría. Entiendo. Este fue un cambio de vuelo generado en el aire, generado por el piloto. Por eso le preguntan qué está pasando, ¿necesitas alguna asistencia? Y el piloto le dice no. Entonces, es más, aquí te lo digo yo, y de nuevo reiteramos, hasta lo que podemos escuchar y que es bastante claro y elocuente, el único problema que tiene el piloto del presidente Morales es que tiene una falsa indicación de combustible. Eso es todo el problema que tiene. Claro. Eso es todo. Él no dice que tiene ningún otro problema más que ese. Ni siquiera, y de nuevo, esto es como piloto, ni siquiera dice que tiene poco combustible. El piloto sabe exactamente cuánto combustible tiene porque se lo puso en Moscú, él sabe perfectamente. Pero por precaución y casi te digo que por regulación, si tú tienes una falsa indicación o no sabes qué onda, aunque tú sabes cuánto tiene tu avión porque tú viste cuánto le pusiste,
tú tienes que siempre ser bastante estricto con todos los instrumentos, y si tu instrumento te está fallando, entonces lo mejor es bajar para que se corrija. Y es más, ojalá y hubiera algún periodista en Austria, ojalá y la prensa de Bolivia, ojalá y algún periodista con esa capacidad pueda ir al aeropuerto de Austria y pida algún récord de si se revisó técnicamente el avión del presidente Morales para ese instrumento que dijo el piloto, que te aseguro que existe el documento, porque el piloto lo pidió. O que realmente hubiera puesto la gasolina que dijo que iba a poner o cosa por el estilo. Yo te puedo asegurar, como piloto, que el avión bajó y mandó pedir que le arreglaran el indicador de combustible, lo que muy probablemente hubiera podido tomar 12 horas. Entiendo. Oh, o sea que puede haber pasado cualquier cosa en la intimidad de la cabina de ese avión Falcon 900 que dijera, inventémonos algo, bajemos aquí, hagamos X, Y, Z cosas. No, yo más bien, vaya, eso nada más es conjeturas. No, esa es mi opinión, obviamente, y aquí Bueno, estoy especulando, claro. Pero lo que me queda claro a mí es que la razón por la cual, y es que no nada más a mí, está ahí puesto en la grabación, el piloto de Evo Morales lo dice, nosotros necesitamos bajar porque tenemos una falsa lectura o una lectura, falsa, que nos falla en el combustible. Es por una falla mecánica. El piloto lo dice. Es que el piloto lo dice claramente. Wow. Es más, si el piloto hubiera dicho, es que tenemos poco combustible, tal vez entonces yo pudiera empezar a pensar que efectivamente quizá voló más de lo esperado y como no lo recibieron en algún país, pues tuvo que regresar y se me acabó el combustible porque volé más de lo que hubiera pensado porque no me dejaron volar y necesitamos aterrizar porque no tenemos combustible. Pero el piloto en ningún momento dice eso. El piloto dice, tenemos una lectura falsa de combustible y por precaución quiero aterrizar. Claro. Cosa que cualquier piloto del planeta hubiera hecho exactamente igual. Claro. Y entonces la pregunta es, ¿para qué tanta laraca? Bueno, hay que estar en la mente o en la cabeza del canciller de Bolivia y del presidente Evo Morales, porque yo por más que veo los hechos, yo no veo cómo es posible que se haya dado lo que el presidente Evo Morales y su canciller están afirmando. Simplemente no lo veo. No, la historia de ellos está llena de agujeros y está haciendo agua, hace mucha agua. Así es. Simplemente. Y es que cuesta mucho trabajo ser el abogado del diablo con tantos agujeros. ¿Capish? Bueno, por eso yo quisiera que alguien me llame y que el público me llame y me diga por qué yo estoy mal, con todos los elementos que aquí hemos dicho. Claro. Y bueno, pues ahí está. ¿Cuáles sean las motivaciones de Evo Morales? No sé qué hay que tener en la cabeza. Después de lo que escuchamos en la grabación, ¿qué es lo que hay que tener en la cabeza para aterrizar en Austria y venir a decir estamos secuestrados por el imperialismo? Bueno, yo no sé si tú tuviste ocasión de ver el Twitter. Estuvimos siguiendo los tweets de la presidenta de Argentina, los tweets de Elias Jaua, de Nicolás Maduro, y era todo un drama de amor y dolor, eran puñales clavados. ¿Cómo se llama? Evo, y todavía lo llamo, y él me dice que sí estoy bien, que no sé cuánto, o sea, con aquella calma, el compañero. Y entonces en otro tuit de la presidenta, Rafa, ¿dónde está Rafa? Que no me contesta, refiriéndose obviamente a Rafael Correa, presidente de Ecuador, porque ellos quieren hacer causa común de inmediato. Mi percepción era lo que se llama en español una puesta en escena. Una puesta en escena de todo este drama. Yo no puedo ser abogado del diablo desafortunadamente porque lo veo claramente. Es una ocasión conseguida, apropiada así para hacer algo no sé, de difusión de imagen, publicidad gratis, como lo quieras llamar. Bueno, pues ahí está. Ahí está lo que yo te quiero decir. Estados Unidos, obviamente Estados Unidos ya dijo que, como dijo Estados Unidos, dice la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo, a mí no me pregunten, ¿por qué no le preguntan a cada uno de los países que dicen que fue lo que le impidió el avión, el paso del avión? A mí no me pregunten, ¿yo qué? Y ya le preguntaron a todos los países dijeron, oye, es que aquí no pasó nada, es que no pasó lo más mínimo.
Y por otro lado tenemos las pruebas de las grabaciones del piloto, donde el piloto dice claramente que tiene un problema de lectura del combustible. Entonces yo no sé, o sea, hay que ser demasiado, no sé, ni siquiera voy a decir maquiavélico, porque no, es que esto no es de Maquiavelo, esto es sociópata para inventarte una cosa de estas. Y todo parece indicar que se lo inventaron. Así parece. Así parece. Los hechos, me imagino que alguien se tomó el trabajo de investigarlo bien a fondo. Ahora, vamos a suponer, eso ya es después de que vimos los hechos. Vamos a suponer que fuera cierto. Vamos a suponer que fuera cierto que España, Francia y etcétera no le dejaron volar por el espacio aéreo, que aún así sería inexplicable porque la pregunta de ¿para qué? No se sostendría. Pero bueno, vamos a suponer. Fíjate y aquí sí, yo me muerdo la lengua a la hora de decirle mentiroso al presidente Evo Morales, simplemente porque decir mentira puede ser hasta un insulto. Pero sí puedo afirmar que está dando información falsa. Ok. Entonces yo no puedo afirmar que sea mentiroso, pero que sí que está dando información falsa. Lo que sí puedo afirmar es que el presidente Morales es un imprudente. Y de una persona normal no hubiera sido imprudencia, pero de un presidente de un país es una tremenda imprudencia y te voy a decir por qué. El mismo día que Vladimir Putin dijo, que no es ningún adalid de la libertad de nada, correcto, el mismo día que él dijo, si el señor Snowden quiere pedir asilo en Rusia, tiene que dejar de atacar a nuestro socio Estados Unidos. Palabras textuales de Vladimir Putin. Así es. Bueno, el mismo día que Vladimir Putin dijo eso, 2 días después de que Correa mismo le negara el asilo a Snowden, básicamente, y lo platicamos aquí, después de que todos los países a los que Snowden le había pedido asilo, todos se lo rechazaron. Y el mismo Putin dijo lo que dijo, ese día en el propio Moscú, Evo Morales dijo, con su avión estacionado en el aeropuerto de Moscú, Evo Morales dice, yo sí consideraría darle el asilo político a Snowden. Y como es un jefe de Estado, lo toman en serio y dicen, en ese avión va Snowden, así que por aquí no pasaría. Bueno, entonces, dime si no es un imprudente. Digo, es una imprudencia total, que ni siquiera Putin se la aventó. Así es. Y ahí va Morales y sí la dice. Entonces, si fuera cierto, que no lo es, porque no lo es, pero si fuera cierto que España y Francia y etcétera le negaron el acceso porque sospechas de que llevaría a Snowden, ¿de quién es la culpa? ¿Para qué anda el otro de hablador? Pues es que exactamente, qué imprudencia. Así es. Digo, si yo fuera, por más que yo no sé quién puede ser más antagónico de Estados Unidos que Vladimir Putin. Así es. Yo creo que lo menos que pudiera hacer un presidente es tener la prudencia de decir, caray, si Putin no quiere, yo creo que yo debería de pensarlo también. Porque, ¿qué está pasando aquí? No, pero Morales se la aventó. Y luego dice que por qué sospechan que a quién se le ocurre sospechar que Snowden podía ir en su avión. Bueno, pues hello. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Pues ahí están los puntos. Donatella, creo que los agotamos todos. Yo sigo diciendo y lo sigo afirmando que la información que dio el presidente Evo Morales y su canciller son absolutamente falsas, las afirmaciones, y quien piense lo contrario, que por favor nos marque y nos diga por qué. Al teléfono 786, es decir, 1-786-467-8213, 786-467-8213, o si está usted en Venezuela, al 212-210-5087. Eso es una llamada que a usted le sale prácticamente gratis si está en Venezuela, porque es un teléfono de Caracas que repica aquí en Miami. Muchas gracias. Y por cierto que los invito a que lean la columna que escribió en el diario Reforma de México mi buen amigo Jorge Castañeda al respecto. Jorge Castañeda es alguien que también tiene crédito para hablar de esto porque él fue canciller de México
y es analista internacional. Y escribió una muy buena columna que la tengo reflejada en mi página de Facebook de Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Facebook.com/Economía y Finanzas. Se la recomiendo muchísimo, esta columna de Jorge Que Castañeda. por cierto te pido si puedes revisar el vínculo porque cuando le dábamos clic al mismo pasaba a entrar a la cuenta de correo de Google. Así que si puedes ¿De echarle un vistazo, Google? así como truena. Pero ¿cómo así? No puede ser. Te lo juro, te lo juro. ¿Será que Google quiere piratearse mi cuenta de... De Facebook. Bueno, pero es Alberto Padilla. A ver, mira, es que ¿de qué sirve? A ver, Fue yo te la voy a el vínculo que encontré en tus tweets. en mis tweets. Ajá. Ajá. Pero es que de la cuenta se va directo al tweet solito. Cosa rara, my friend, cosa rara. Mira, Anyway. aquí te la mando yo. Ahí está, te la acabo de mandar yo a ti, que no sé a qué le sirve esto para el resto del público, pero aquí está. Esa es la cuenta. Okay. .com, facebook.com, Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Ahí lo vamos a buscar. Gracias, Alberto, por el vínculo correcto. Bueno, y le recomiendo mucho esa columna de Jorge Castañeda, que es bastante buena. Y si no, también la pueden encontrar, por cierto, en mi Twitter, en @Padilla News. Ahí está también. Ah, pero esa es la que dices que va a Esa mera. Pero ¿cómo así? Bu. ¿Cómo así? Déjame, voy a hacer aquí un troubleshooting mientras estoy hablando contigo. Y también, bueno, pues vamos a cambiar también de tema para hablar de cosas que también son importantes, seguramente muy conocidas en Venezuela, pero no muy conocidas en el resto de Latinoamérica, y por eso los vamos a hablar aquí. Ajá. Y es que Guatemala, mi queridísima Guatemala, podría alejarse de Petrocaribe por un repentino cambio en las reglas del juego al variar el sistema de pago de intereses por parte de Venezuela, anunció la vicepresidenta guatemalteca Rosana Baldetti. Oh, sí. Básicamente, ¿esto no se conoce en Venezuela? Hay una noticia somera en que Venezuela ofrece petróleo barato, pero con un interés más alto, sin dar mayores explicaciones. Bueno, eso seguramente lo leíste en el oficial venezolano. Sí, en un diario venezolano que se encarga de temas de economía, que se llama El Diario El Mundo, pero no veo que haya profundizado en mayores detalles, sobre todo la reacción de Guatemala. Bueno, pues aquí está la reacción de Guatemala. Básicamente dice la ministra, la vicepresidenta de Guatemala, dice, básicamente tiene que ver con el porcentaje de pago de intereses. Ellos, o sea, Guatemala, cambiaron las reglas del juego y así Petrocaribe ya no se vuelve atractivo para Guatemala, dijo la vicepresidenta Roxana Baldetti en rueda de prensa. Claro, el regalado es caro. Explicó que si mantienen las reglas que estuvieron anteriormente, que son intereses inferiores al 2%, sí es atractivo para Guatemala. Se tomaría la decisión de continuar en el bloque multilateral. Los intereses habrían aumentado de 2 hasta un 4%. Durante la 7ª cumbre de Petrocaribe en mayo pasado, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la incorporación de Guatemala. Según datos oficiales, la estatal de petróleos PDVSA destina a estos países el 3,5% de los 3 millones de barriles diarios de petróleo que produce para la exportación. Los acuerdos energéticos firmados con estos países establecen el pago de una parte de la factura a plazos altamente beneficiosos, con intereses que iban del 1 al 2% anual. Otra parte es cancelada en especie con alimentos, ganado y en el caso de Cuba con los servicios de 30,000 médicos a través del denominado Mecanismo de Cooperación Energético que contempla Petrocaribe, pero el asunto es que ya les están subiendo las tasas de interés a los países de Petrocaribe y en el caso de Guatemala, pues ya no le está resultando tan atractivo. Interesante. Esa es la nota que tenemos. Bueno, otra más que tiene que ver también con Venezuela, pero esto desde Panamá. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció el miércoles que viajará la próxima semana a Venezuela para tratar con su par, Nicolás Maduro, diversos temas comerciales referidos a la zona franca panameña de Colón, mejor dicho. El presidente habría dicho, voy a viajar a Venezuela el lunes, donde espera tener una conversación directa, franca y sincera con el presidente Maduro. Martinelli explicó que los empresarios venezolanos que importan desde la zona libre de Colón
están retrasados en sus pagos debido a restricciones de la entidad pública venezolana que controla la divisa extranjera. Ha habido un retraso de los pagos que le hacen a los empresarios de la zona libre, indicó el presidente, quien viajará junto a varios empresarios panameños para buscar cómo agilizar esos aportes pendientes en este asunto que ya está causando, pues evidentemente, molestia, tanta molestia que va el presidente de Panamá a hablar directamente. El canciller panameño Fernando Núñez aseguró que estamos hablando de cifras muy sustanciales, cifras de cientos de millones de dólares, y añadió que intentarán llegar a algún tipo de acuerdo para acelerar los pagos. Vamos a establecer también mecanismos de consulta de tal forma que esto no se repita, manifestó el canciller. La zona franca panameña, ubicada en la ciudad de Colón, en el litoral atlántico, es considerada la mayor de América Latina y se estima que aporta el 8% del Producto Interno Bruto de Panamá. El 8%, que no es poco. Y bueno, en el 2012 exportó mercancías por 15,000 millones de dólares, el 20% hacia Venezuela, que es su principal mercado, pero la escasez de dólares en Venezuela está provocando que los empresarios de este país quieran pagar en bolívares, algo que los empresarios de Panamá, cuya economía está dolarizada, pues simplemente rechazan, ¿verdad? Porque para ellos es absolutamente eso y nada, pues son dos nadas. Exactamente. Ay, qué... Ahora mismo en Venezuela lo que no hay son dólares, y al no haber dólares, los empresarios venezolanos no pueden más que ofrecer bolívares y no nos sirven, dijo a la AFP Surce Pierpoint, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona de Libre Comercio, en este asunto que ya es molesto para los panameños. Increíble, increíble el papel que está haciendo Venezuela de ese. Bueno, Okay. pues ahí lo tienes tú. A ver, mira que aquí estoy yo. Oye, tú tienes toda la razón con lo que me estás diciendo del link de la columna de Jorge Castañeda. Así es que lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar justo cuando termine el programa, ¿vale? Perfecto, perfecto. Y así Sí, le podemos hacer retweet para que todo el mundo pueda disfrutar de la lectura del Sí, artículo. porque esto no puede ser. Esto está muy mal. Vergüenza mía. Ok, perfecto. Ah, don't worry. No es nada Don't del worry, otro be mundo. happy. Of course. Bueno, vamos a otro orden de ideas, otro país aquí que está teniendo pues no muy buenas noticias económicas. En Argentina el gobierno decomisará el trigo por el precio de pan. La Secretaría de Comercio Interior de Argentina fijó un plazo de 48 horas para que los exportadores de cereales normalicen el mercado de trigo y baje así el precio del pan. El presidente de la Federación Industrial Panaderil de Buenos Aires, Emilio Majori, confirmó a la agencia EFE que el gobierno conminó a los comercializadores de trigo a abastecer la demanda doméstica del cereal bajo amenaza de aplicar la ley de abastecimiento. Entre comillas, no estamos de acuerdo con la medida, nos parece que están presionando a los productores y a los molinos. Es una medida extrema que no se corresponde con un país moderno, aseveró Majori. Aseguró que si los productores de trigo aumentaron el precio es porque tendrán algún justificativo. La Secretaría de Comercio informó ayer que si no se normaliza el abastecimiento y baja el precio del pan, el viernes se implementará la ley de abastecimiento y se procederá a decomisar el trigo en existencia para volcarlo al mercado doméstico y a los molinos que lo soliciten al precio de paridad de exportación. En este asunto que le están dando la culpa y le están culpando a los productores de trigo por una situación que es absolutamente inherente a la economía y que los venezolanos conocen también muy bien. Claro, ahora bien, ¿es tan grave así el precio del pan está tan alto en Argentina? ¿El nivel de escasez interna de trigo es tan severo así? ¿O es solamente una medida efectista nuevamente? Aparentemente hay alguna preocupación porque esto es lo que ahora está diciendo la autoridad. Pero volvamos a lo mismo. Aparentemente por la nota, aparentemente hay una escasez de pan. Y por lo tanto ha subido el precio del pan. Y supuestamente sería por la escasez de trigo. Por eso hay escasez de pan, de acuerdo a lo que dice la nota. Ya sea o porque simplemente no hay trigo, porque no están cosechando trigo, porque no lo están levantando, o porque lo están acaparando, cualquiera de las dos es por problemas inherentes de la economía.
Ok. Porque si no lo están cosechando es porque no le conviene al productor. Y si el productor lo está acaparando es porque le conviene al productor. Y en ambos casos la culpa es de la economía, no es del productor. El productor, la economía tiene que establecer el marco adecuado para que lo que le convenga al productor le convenga al país. De eso es de lo que se trata. Entonces, si se llega un momento en el que al productor le conviene no vender o no cosechar, no es culpa del productor, es culpa de la economía. Eso es lo que hay que entender. Ahora Eso es bien, lo que hay que entender. sí, pero mi consulta a ti sería la siguiente. ¿Qué es más relevante, éticamente incluso hablando? ¿Que haya pan en la calle o que le sirva al productor? Yo sé que tiene que haber un balance, pero si te hubieras obligado a escoger, ¿por quién escoges? Bueno, obviamente tú escoges por la moralidad, pero es que en la economía no hay moralidad, Donatella. Por eso la economía, vaya, los humanos somos, en economía los humanos somos perversos todos. Por eso el sistema capitalista y de mercados abiertos satisface la perversidad absolutamente de todos, ¿sí? Exactamente, porque Sí, el empresario lo que quiere es lucrar, ¿sí? para Y eso el trabaja. consumidor lo que quiere es ahorrar. Ujú. Entonces, en un sistema de mercado abierto donde hay competencia, el productor lo que quiere es que tú le compres. Y para tú comprarle, te baja los precios, etcétera. Y tú como productor quieres comprarle lo más barato porque tú también quieres conservar tu dinero. Entonces, así Obviamente. todos ganan. Ujú. Por eso el sistema de capitalista y de mercados abiertos satisface las perversiones económicas de todos los agentes, porque todos queremos lucrar. Todos. Absolutamente todos. Claro. Entonces, en el momento en el que a un empresario que lo que quiere es sacarte tu dinero a ti, un empresario te quiere sacar tu dinero a ti, Ujú. el sistema económico debe de establecer y debe de hacer que la aspiración, la perversidad del empresario de sacar el dinero al consumidor, satisfaga también la perversidad del consumidor de pagarle lo menos posible al empresario. Ujú. Pero cuando el sistema económico no es eficiente y hace que a la perversidad del productor le cambie, ahora sea la perversidad, lo que a él le conviene, sea acapararlo que venderlo, no es culpa del empresario. El empresario sigue haciendo su trabajo igual. Es culpa del ambiente económico. Entiendo. Es culpa del ambiente económico. El empresario sigue siendo el mismo de siempre. Él está satisfaciendo su misma necesidad de siempre. Él lo que quiere es lucrar. Entonces no lo puedes tú no puedes obligar a un empresario a que pierda dinero. No puedes. El Eh, empresario es empresario porque gana dinero. pues Y él lo sí. que quiere es ganar dinero. Y entre otras cosas porque ganando ese dinero le paga a sus empleados, le paga a otros proveedores, le paga a X, Y, Z elementos de Abs- su negocio. absolutamente. Entonces, ese es el asunto. Entonces, efectivamente, ahí el gobierno va a ser la primera vez que sea que vaya el gobierno que confisque el trigo. Tenemos problemas para oírte, hay un pequeñísimo problema de internet. No sé si me copias. Espérame un segundito. Mis queridos amigos, tenemos un detallito aquí de internet. Vamos a volver a llamar a Alberto Padilla ya para terminar el programa, ya para las últimas ideas del programa. Permítame un segundito. Vamos a intentarlo sin el video para ver si mejora la cosa. Vamos a ver. Un último intento, vamos a ver. Vamos a ver si logramos. Aló, aló, ahora sí.
Hola, bueno, ¿despedimos ya el programa o qué? Sí, ya vamos a redondear las últimas ideas porque son las 4 en punto y entiendo que tú tienes que emprender tu viaje. Ya me había quitado yo todo. Bueno, pues efectivamente, ahí están las cosas. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Espero haberle aportado algo a usted a su día y nos estamos viendo en las próximas. De hecho, me voy excusando de una vez porque tengo una agenda muy apretada de viajes durante el próximo mes. Así es que no me queda claro si en las próximas emisiones voy a poder o no voy a poder estar, pero créanme que voy a hacer absolutamente todo lo posible. Mientras tanto, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen ustedes muy bien. Chao.